de la raíz nerviosa hasta el último nervio efector, pudiendo ser estas las neuropatías que van a afectar solo la parte sensitiva, caracterizadas por disminución de la sensibilidad, parestesias, disestesias o alodinia, dependiendo la zona afectada, o en su defecto una completa anestesia cuando la afectación es completa del nervio. Y acá es donde vamos a ver lo que en anatomía y semiología se nos enseñó en relación a lo que son los dermatomas, el recorrido que van a seguir cada uno de los nervios. Vamos a ver. Como podemos ver en ese cuadro que podría resumir los diferentes tipos de neuropatías que puede tener el individuo, podemos tener neuropatías motoras, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que no necesariamente es puramente periférica. Vamos a tener también la atrofia espinal, vamos a tener polio y vamos a tener la monomielitis amiotrófica. Dentro de las sensitivas, por ejemplo, algunas del tipo paraneoplásico, autoinmunes, tóxicas o infecciosas. Algunos ejemplos de neuropatías sensitivas infecciosas, por ejemplo, podemos tener aquella producida por la infestación por el virus del VIH u otra que va a tener que ver con el herpes zóster, por citar algunas. Las tóxicas, aquellas por contaminación, por ejemplo, por metales pesados como mercurio o el plomo, que también nos pueden dar alguna afectación de nervios periféricos, o autoinmunes, como algunos tipos de neuropatía crónicas desmielinizantes. La radiculopatía, pues miren, la más común, lo que más conocemos todos, va en aquella en relación a la protrusión de determinadas áreas de la columna vertebral de los discos. En este caso vamos a tener herniación de discos, espondilosis, cuadros neoplásicos que tiendan a comprometer las espondilodicitis del tipo infecciosas o inflamatorias, o algún tipo de infarto a nivel de la región radicular por donde sale el nervio. En las plexopatías pueden ser por temas de reacción, neoplásicas, por entrampamiento, por alguna enfermedad metabólica como diabetes, algún tema con hemorragia, con hematoma que puede comprimir el plexo, o algunas como del tipo inflamatorias. En las neuropatías ya más general por afectación de los diferentes grupos musculares, tenemos aquellas por entrampamientos o aquellas que pueden afectar determinadas áreas o múltiples áreas como las polineuropatías, las cuales pueden ser desmielinizantes o axonales, o mononeuritis múltiple, en lo que respecta a afectaciones que van en determinadas áreas del nervio. Por ejemplo, yo puedo tener una mononeuropatía del nervio mediano y otra neuropatía del nervio Miguel, y otra neuropatía del nervio del tarso. O sea, van a ser no necesariamente un compromiso completo de los nervios, pero sí determinadas neuropatías aisladas. Eso se llama a las mononeuropatías múltiples. Algunas enfermedades autoinmunes como lupus pueden darme este tipo de neuropatías. Entonces, si yo me doy cuenta dentro del espectro de las enfermedades neuropáticas de nervio periférico, llámese específicamente el tema que nos llama ahora, vamos a tener múltiples presentaciones. Primero, si es que van a ser motoras, si van a ser sensitivas o si van a ser mixtas, que pueden ser de los dos. Segundo, el área que compromete, si es desmielinizante o si son axonales. Entonces, dependiendo de ello, es las características y el tratamiento que se puede estar dando.
cada una con su particularidad. Por ejemplo, tenemos a las neuropatías diabéticas, las cuales nos pueden dar parestesias o hipoestesias en guante o en calcetín, que es lo típico y característico de este tipo de neuropatías sensitivas, sobre todo. Pero hay una que de por sí nos va a complicar y puede llevarnos o conducir a una muerte en forma aguda. Por eso el especial tratamiento de todas ellas, en hablar especialmente de Guillain-Barré. Guillain-Barré se le conoce a un síndrome de múltiples neuropatías periféricas, cuya evolución es en el 100% autolimitadas. El tema es, si bien es cierto, es autolimitadas, ¿en qué momento se autolimitan? ¿Qué tanto daño me originó cuando se autolimitó? Entonces, es una de esas enfermedades en las cuales vamos a estar viendo afectaciones agudas de lo que es la fuerza específicamente. Desde que se eliminó la enfermedad de polio, el síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de parálisis aguda a nivel de todo el mundo. Este tiene una particularidad, que tiene una hipo o arreflexia. La mortalidad sigue siendo en un 5% y un 16% quedan con cierto grado de discapacidad. Llámese discapacidad al hecho de no poder movilizarse al 100%, previo a la afectación del nervio periférico. Fue descrita en 1916, el siglo pasado, nomás por Guillain y colaboradores. En realidad fueron 3 personas, Guillain-Barré y si mal no me equivoco, pero los 2 primeros son los que salen en el nombre, pero fueron 3 personas las que lo describieron. Caracterizada por debilidad muscular, reflexa y disociación albuminocitológica. ¿Qué es eso? Disociación albuminocitológica es la presencia de que en algún proceso inflamatorio sube tanto las proteínas como la celularidad. En este caso particular de la enfermedad de Guillain-Barré o el síndrome de Guillain-Barré, lo que tiende a suceder es que las proteínas aumentan y la celularidad no aumenta en proporción a ello. En 1969 ya Atwood y colaboradores describieron una desmielinización multifocal inflamatoria de las raíces espinales y de los nervios periféricos. La confirmación electrofisiológica recién de desmielinización, miren, no es tan antigua, quizá hace 30 años atrás, si no es un poco más. Conblatt describió las primeras características de desmielinización al realizar el estudio de electromiografía. En general evoluciona hacia una curación sin dejar secuelas clínicas evidentes, aunque puede surgir complicaciones riesgosas para la vida del enfermo. Hasta hoy constituye una enfermedad sin remedio. Más adelante vamos a ver cuando demos el tratamiento. El tratamiento es para detener el proceso inflamatorio, autoinmune que se produce. No es para que la cure, detiene el proceso. El proceso de remedialización es propio del cuerpo, o regeneración axonal es propio del cuerpo. El síndrome de Guillain-Barré afecta a individuos de todas las edades. Lo más joven que hemos visto es una criatura de 6 meses. Su incidencia mundial es alrededor de 1 por 100.000 habitantes. Suele afectar a personas de cualquier edad y sexo, con 2 picos de presentación, uno en la edad adulta joven, estamos hablando de 20 a 40, y otro en ancianos. Rara vez se ve en niños menores de 1 año. Como antecedente, los pacientes refieren 1 a 4 semanas antes de los síntomas neurológicos un proceso infeccioso que puede haber afectado vías respiratorias o gastrointestinales. Se han identificado varios agentes infecciosos que pudieran estar ligados a la enfermedad. Según la bibliografía anglosajona que tenemos a Campylobacter jejuni, citomegalovirus, varicela zoster, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el VIH, micoplasma, el virus del Epstein-Barr, pero a esto hay que agregarle algunas cosas más que hemos estado viendo en el transcurso
de las últimas 2 décadas. Tenemos los enterovirus, esto dentro de esta primera década, donde hemos visto a nivel de nuestra región, en los centros brotes que sucedieron en el 2016, 2017, donde el germen que se aisló asociado, no es que lo produzca, sino que previamente el paciente tuvo una infestación, fue enterovirus. Pero también se ha visto casos en personas que han venido previamente infectadas por Zika, el mismo COVID, como agentes que activaron el sistema autoinmune y por consiguiente se produjo. No con esto nos confundamos que todos los agentes que están ahí son los que producen el Guillain-Barré. No. Todos los que están viendo ahí, estas bacterias, estos virus, de alguna u otra forma, las personas en las cuales fueron intervenidas, se les encontró que semanas antes, previas, habían estado infestados por alguno de estos gérmenes. También se ha asociado con la vacuna para influenza antirrábica o enfermedades sistémicas como enfermedad de Hodgkin, lupus eritematoso sistémico o sarcoidosis que pueden debutar, dándonos cuenta que lupus, sarcoidosis, enfermedades autoinmunes que pueden estar afectando no solo el sistema nervioso, sino el sistema reumatológico y otras áreas más. Así como la posibilidad de que el paciente pueda haber sido expuesto a algún proceso o alguna intervención quirúrgica. La pregunta sería, entonces, ¿es un riesgo operarse? La respuesta es no. Hay determinados agentes externos que condicionan que determinado huésped pueda producir, porque no es para todos por igual. Ahí entra la triada que les enseñaron en epidemiología, donde interactúa el ambiente, el huésped y el agente. En algún momento se rompe el equilibrio entre estos 3 factores y es que en estas personas tiende a desarrollarse este tipo de enfermedad autoinmune. Característicamente se ha demostrado una inflamación linfocitaria multifocal de extensión variable asociado a desmielinización. La degeneración axonal puede ocurrir como un fenómeno secundario, o sea, de frente ataca mielina. ¿El axón puede verse afectado? Por supuestamente que sí, por la continuidad que tiene con la vaina de mielina. Se han encontrado niveles séricos de interleuquina 6, interleuquina 2, el factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de anticuerpos antigangliósidos. La reacción inmune contra el antígeno blanco en la superficie de la membrana de la célula de Schwann o mielina resulta con una neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda en un 85% de los casos, o si reacciona con antígenos contenidos en membrana del axón en un 15%. Nosotros hemos tenido en nuestra región brotes que han sido de predominio axonal. No estoy diciendo que no hayan sido desmielinizantes, pero a predominio axonal, variando mucho el porcentaje que tenemos ahí. Pero de todas maneras, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta también otro dato que estábamos viendo allí, en el sentido de que las células de Schwann son las células que envuelven al axón. Son células que le dan la mielina a la neurona para la transmisión del impulso. Esto de alguna u otra forma puede ser la causante o explicar por qué, siendo una enfermedad autoinmune y por consiguiente estando los antígenos circulando por todo y los anticuerpos circulando por el cuerpo, ¿por qué algunas personas, no algunas, sino por qué no me afecta todo el sistema nervioso si son neuronas las que hay en el cerebro, las que hay en la médula? La explicación en parte sería porque las células que se ven afectadas en esta situación son las células de Schwann, que envuelven la vaina de mielina de la neurona periférica. En cambio, las neuronas del sistema nervioso central son envueltas por los oligodendrocitos. Entonces, eso es una posible causa que puede explicar por qué, siendo autoinmune, solo me afectan nervios periféricos. Y es por lo mismo, la misma explicación sucede cuando veamos más adelante esclerosis múltiple, porque siendo esclerosis múltiple enfermedad autoinmune, solo me afecta el sistema nervioso central y no periférico. Pero bueno,
Entonces ahí podemos estar viendo en un gráfico cómo un agente infeccioso puede alterar en los receptores del linfocito, en este caso B, para activar al linfocito T, y este linfocito T activado comienza a actuar sobre algunos receptores muy similares al que tenía el antígeno, y por consiguiente comienza a producir toda esa cadena inflamatoria, soltando factores, sustancias inflamatorias que van a producir daño a nivel tanto de mielina y secundariamente a nivel axonal, como podemos ver allí. En esta imagen podemos tener una vista de lo que es una toma de microscopía, cómo se ve en la primera toma un paciente en las primeras etapas de Guillain-Barré y posteriormente cómo afecta completamente la mielina y es casi transparente. El cuadro clínico, grábenselo bien, paciente con disminución de fuerza y arreflexia. Ustedes les viene un paciente con alteración de la fuerza y arreflexia, piensen que su primera posibilidad por la evolución del cuadro sea Guillain-Barré. Evolución de cuadro de 1 semana, 2 semanas, así de inicio súbito, insidioso y progresivo, pues primera posibilidad diagnóstica, Guillain-Barré, hasta que les demuestren lo contrario. ¿Ya? Pueden interconsultar, si no van a ser los neurólogos ustedes, pero al menos como médico general interconsultarlo con su primera posibilidad diagnóstica, Guillain-Barré. Entonces, inicia al comienzo con cuadros de parestesias, adormecimientos, que generalmente la bibliografía lo describe como si fuera ascendente. Esta puede ser tanto ascendente como descendente. Vuelvo nuevamente a nuestra realidad. Los casos que hemos visto acá, casi 50% han estado ascendentes y descendentes. Sea que sea ascendente o descendente, lo cierto es que esa debilidad es progresiva, llegando a comprometer la totalidad del cuerpo. Entonces, posteriormente vamos a tener un cuadro de moderado dolor que puede ocurrir hasta en un 80% de los pacientes, que es al inicio. Posteriormente, cuando uno evalúa, la sensibilidad no está afectada. Ya, si un paciente tiene afectación de sensibilidad, que es diferente al cuadro doloroso, si hay afectación de la sensibilidad, pongan en duda el diagnóstico de Guillain-Barré. Es otra pauta a tener en cuenta. Entonces, tengo a alguien con arreflexia, debilidad muscular o debilidad, y que pueda tener afectación de la sensibilidad, bueno, puede ser, hay una variante sensitivo-motora, pero es muy rara, que pueda dar Guillain-Barré, pero de por sí que los haga sospechar en otra posibilidad si es que hay sensibilidad afectada. Puede comprometer los nervios craneales en un 50%, compromiso respiratorio hasta en un 20% de los casos, disfunción autonómica ocurre en el 65% de los casos, pudiendo tener hipotensión, arritmia, retención urinaria, alteración de la temperatura. La mayoría de los pacientes alcanza el déficit máximo antes de las 3 semanas. Se habla que en promedio, dentro de las 2 primeras semanas de iniciado el cuadro, el paciente llega a un estado de meseta, al límite de la afectación. De ahí para adelante es una meseta, una línea recta que sigue el ciclo de hasta 4 a 8 semanas para remitir el cuadro en caso no se haya complicado ese 15%, 20%, porque en realidad ese 15% deja algo de discapacidad y el otro 5%, igual así uno lo trate, va a tener alguna complicación que puede ser hasta mortal. Los síntomas típicos, ya hemos estado hablando, entonces es debilidad que me puede llegar o me puede llevar hasta una parálisis completa. Un paciente puede ingresar con un cuadro de una cuadriparesia de 3/5. Generalmente no vienen cuando están en 4/5 porque la mayoría de veces piensa que está con malestar, decaimiento y esa alteración de la fuerza lo relaciona como si fuera. Miren que en muchos de esos casos, si el paciente llega a 4 hasta 3, se autolimita y ahí nomás queda. Algunos sí, pues no llegan por la distancia y por todo, y porque
Efectivamente, vieron que no avanzó más y con reposo obtuvieron su recuperación al cabo de la segunda o tercera semana. La debilidad empieza en los pies y piernas y puede progresar hacia arriba hasta los brazos y cabeza. Ya hemos dicho que no necesariamente es así. Puede empeorar rápidamente entre 24 y 72 horas. Hemos tenido casos en el hospital que han llegado rápidamente de algunas partes de la serranía de Cajamarca a nuestra zona y hemos encontrado a pacientes en los cuales llegaron con una debilidad o una debilidad progresiva y esos pacientes posteriormente comenzaron a presentar disfagia y disnea dentro de las 24 horas. Pacientes que inmediatamente ingresaron a sala. Un gran porcentaje de ellos, el pronóstico fue muy malo porque terminó en muerte. A pesar de que se actuó, se le puso la inmunoglobulina en forma rápida porque fue agresivo y muy rápida la evolución. Los pacientes terminaron en muerte. Puede haber falta de coordinación, cambios en la sensibilidad, entumecimiento y disminución de la sensibilidad. Y, como dije, puede haber temas con dolor. Algunos síntomas adicionales: puede haber visión borrosa, dificultad para mover los músculos de la cara, torpeza, caída, palpitaciones y contracciones musculares, pero es lo menos frecuente. Entonces, vamos a tener pacientes con dificultad para deglutir. Al no estar pasando, va a estar babeando, dificultad respiratoria, ausencia temporal de la respiración, incapacidad para respirar profundamente y puede llegar a haber incluso desmayos. El diagnóstico, pues, es en un primer momento clínico y se confirma con ayuda diagnóstica con la toma de una muestra de líquido cefalorraquídeo dentro de la primera semana a la segunda más tardar, donde vamos a encontrar un cuadro de disociación albuminocitológica, lo que les estaba explicando, que a pesar de ser un proceso inflamatorio, sube la celularidad, pero paralelamente no es a la par de lo que sube la concentración de proteínas. Por ejemplo, podemos tener pacientes con células en 15 y las proteínas estar por 80 o 100. ¿Ya? Entonces, no hay una proporcionalidad directa en lo que es el aumento de... También vamos a tener algunos, algunas valoraciones que nos pueden hacer más certero el diagnóstico o más lejano. Entonces, ¿qué cosas nos pueden apoyar fuertemente el diagnóstico? La progresión rápida, la relativa simetría, o sea, esto va parejo, ascendiendo. No es como cuando da un infarto cerebral o hay un tumor que está creciendo en alguna parte del cerebro, en la cual me va afectando un lado del cuerpo. Acá no, acá es simétrico todo el cuerpo. Hay alteraciones sensoriales leves, compromiso de pares craneales, incluyendo el facial, por eso es como vamos a ver más adelante. Hay una variante que es la de diparálisis facial, en el cual el paciente tiene parálisis en los dos lados de la cara. Lo común es ver en un lado, pero en este caso puede afectar los dos lados de la cara. Lo otro es la recuperación autolimitada, que puede darse dentro de las 2 a 4 semanas. ¿Puede haber alguna disfunción autonómica? Sí, sí lo puede ver, por eso tenemos incluso las variantes de la pandisautonomía. Ausencia de fiebre una vez instalado el síndrome. O sea, si yo tengo un paciente que me viene con debilidad, así que haya tenido algún proceso respiratorio o digestivo y me está con fiebre, pues yo tengo que indagar otra cosa, no Guillain-Barré. No debe de haber fiebre en ese momento. Lo que quiere decir es que el proceso infeccioso ya debió haber pasado. El estudio de líquido cefalorraquídeo, proteínas elevadas después de una semana, y los linfocitos pueden estar en un promedio de 10 a 20 linfocitos, pero no más, no tiende a subir más. Las pruebas electrofisiológicas van a tener en relación con la conducción nerviosa, latencias distales prolongadas y respuestas tardías que vamos a ver en el estudio de electromiografía con conducción. Hallazgos que hacen el diagnóstico dudoso. Existencia de un nivel sensitivo. Si yo encuentro un nivel sensitivo, pues
¿Dónde estaría el daño? La posibilidad, si encuentro un nivel sensitivo, el daño es que esté a nivel de médula, no a nivel de nervio periférico. Marcada simetría de síntomas y signos, estamos hablando que Guillain-Barré es simétrico. Disfunción severa y persistente de vejiga e intestino. Entonces, si yo tengo ello, lo que también me vuelve a hacer aterrizar, igual que en el nivel, si tengo nivel, tengo disfunción vesical, el problema va a ser más que todo del tipo medular o una mielitis. Y si las células están por encima de 50 células por milímetro cúbico, hace ya dudoso. Pues podríamos estar hablando de otra cosa, quizás hasta de algún proceso viral que me pueda estar dando. Entonces, los hallazgos que excluyen el diagnóstico, por ejemplo, si al paciente se le diagnostica botulismo y le encuentro debilidad, es botulismo. El metabolismo alterado de las porfirinas también me puede dar un cuadro de debilidad y me puede incluso hasta disminuir los reflejos. Difteria reciente y un síndrome sensorial puro sin afectación motora. Eso me descarta la posibilidad de que yo esté ante un cuadro de Guillain-Barré. Entonces, los estudios ya lo hemos hablado, la punción lumbar, ya saben dónde hacerlo, a nivel del segundo, entre el segundo y tercero, cuarto, espacio lumbar, y la obtención de muestras. La característica, insisto, principal que vamos a tener en este paciente es la disociación albuminocitológica. ¿En qué consiste la disociación albuminocitológica? Que aumenta las proteínas y las células prácticamente es poco lo que aumentan o no aumentan. Algunos pacientes presentan anticuerpos antigangliósidos, especialmente el GM1 y el GM1B. Este dosaje de anticuerpos no es una práctica que se haga en forma rutinaria. Prácticamente se deja para los casos muy dudosos o donde tengamos en tema de investigación. Si tenemos una electromiografía positiva y tenemos la disociación albuminocitológica, se acabó, señores, es Guillain-Barré. Los estudios diagnósticos, ya lo hemos hablado, los electrofisiológicos, donde vamos a tener una velocidad de conducción nerviosa enlentecida. Recuerden, velocidad de conducción y latencias van en relación a mielina. Amplitudes disminuidas van en relación a axón. Entonces, en este caso, velocidad de conducción nerviosa enlentecida, pensando en algún tema desmelinizante, bloqueo parcial de la conducción motora, dispersión temporal anormal y latencias distales, como dije, prolongadas. La clasificación de Hughes modificada ayuda a la correcta clasificación del paciente según el grado de compromiso que pueda tener. Entonces, un grado 1, paciente sin signos o síntomas muy menores. Grado 2, capaz de caminar 5 metros a través de un espacio abierto sin ayuda. Grado 3, capaz de caminar 5 metros en un espacio abierto con ayuda de una persona caminando normal o arrastrando los pies. 4, confinado en una silla de ruedas. 5, requiere asistencia respiratoria. El grado 6 es un paciente en muerte. Entonces, desde un grado 3 a un grado 5, nosotros debemos actuar y definir un tratamiento inmediato siempre y cuando el paciente esté dentro de las 2 primeras semanas. Y el tratamiento que vamos a tener es con inmunoglobulina o plasmaféresis. Les dije en un comienzo que habían variantes de Guillain-Barré. La más conocida es el síndrome de Miller-Fisher, en la cual vamos a tener oftalmoplegia, o sea, parálisis de los oculomotores. Segundo, ataxia. Y tercero, una arreflexia generalizada. Eso es lo que caracteriza a Miller-Fisher. Otras, como neuropatía axonal sensitiva motora aguda, otras como la neuropatía axonal motora aguda. Y si se dan cuenta, como variantes las dan a las axonales. Pandisautonomías, ya hemos hablado que vamos a tener, aparte de la arreflexia, acá no vamos a tener tanto debilidad, pero sí vamos a tener variaciones en la presión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, el movimiento intestinal, todo ello. Entonces, veamos lo mejor de una en una para ver de qué estamos hablando. Entonces, la neuropatía axonal sensitiva motora es una variedad asociada a mal pronóstico con inicio con una tetraparesia aguda, profunda antes de los 7 días. Esta es la que le hablaba de este paciente que vino dentro de los 24 horas y así le hayamos puesto en forma agresiva la inmunoglobulina. El paciente se murió al día siguiente.
A veces es indistinguible de la variedad clásica y solo es un hallazgo por autopsia, claro. ¿Por qué es por autopsia? Porque ni siquiera dio el tiempo de hacer la electromiografía, y la electromiografía lo ideal es hacerlo dentro de la semana, no es inmediato porque me puede dar falsos negativos, así igual que la punción lumbar a la semana. La neuropatía axonal motor aguda se ha asociado con el 80% de infección, pero con Campylobacter jejuni. Se asocia a títulos elevados de anticuerpo antiganglósido M1 y antiganglósido D1A. El Miller-Fisher, que ya les dije, que es la tríada caracterizada por ataxia, oftalmoplegia y reflexia, representa el 5% de los casos. Y acá hay un estudio electrofisiológico adecuado, minucioso, me puede estar dando las pautas y la sospecha clínica en lo que es la evaluación. A este paciente se le hace la punción lumbar, vamos a tener la disociación albúmino-citológica. Las pandisautonomías agudas, vamos a tener pacientes, por ejemplo, con alteración cardiovascular, el aparato gastrointestinal, la vejiga, la función sexual y la termorregulación. Puedo llegar a hacer temperaturas por encima de 40 grados sin estar afectado con algún proceso infeccioso. La variante faringo-cervicobraquial, vamos a tener arreflexia solamente en extremidades superiores y la sensibilidad se encuentra conservada. No existe paresia en las extremidades inferiores, que está de más decir, si hubiéramos puesto paraparesia, no existe. Sus principales diagnósticos diferenciales son botulismo, miastenia gravis y una polineuropatía diftérica, ya por la forma como afecta en la parte superior de la cintura escapular. La polineuritis craneana, pues acabamos de tener afectación de nervios craneales, como el noveno, el 11º y el 12º par craneal. Acá vamos a tener pacientes que se van a caracterizar por tener problemas como disartria, disfagia, y vamos a tener también afectación en lo que es los reflejos. Vamos a tener pacientes con hiporreflexia o arreflexia. Un 50% de estos pacientes evolucionan a la forma típica de un AIDP. AIDP son las iniciales en inglés, de polineuroradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿ya? Hay las iniciales de CIDP, porque seguro lo van a estar viendo también. Un CIDP es una polineuroradiculopatía desmielinizante crónica. Guillain-Barré es agudo, es agudo. El CIDP, o la polineuroradiculopatía desmielinizante crónica, como su nombre dice, es crónico. La evolución es lenta, en meses, llegándome a un paciente a un deterioro progresivo. Pacientes con cuadro de paraparesia, como variante de Guillain-Barré, acá hay que tener en cuenta lesiones a descartar de una lesión medular. Debe descartarse también algún cuadro de mielitis, por ejemplo, que puede estar afectando, o una parálisis por déficit de potasio, que también puede hacer una variante, y entre ellas la posibilidad de que pueda ser la causa, no necesariamente como variante de Guillain-Barré. La detosis y oftalmoparesia, en estos pacientes muchas veces podemos estar confundiéndonos con pacientes con miastenia, por ejemplo, por la tosis, pero lo que caracteriza en este caso es el problema de la arreflexia que va a tener el paciente. Y la de diplejía facial es aquella en la cual se ve afectado ambos pares craneales séptimo en ambos lados de la cara. Además, el paciente tiene una arreflexia. La fuerza está prácticamente conservada en extremidades, pero hay una arreflexia y la parálisis se da a nivel de cara. Cuanto mucho, el paciente puede manifestar una debilidad, pero no lo limita a trasladarse de un momento a otro, de un lado a otro. Es la única de las variantes de Guillain-Barré que tiende a responder al tratamiento con corticoides, prednisona, por ejemplo.
Entonces, los diagnósticos diferenciales es una neuropatía. Si es aguda, pues el tiempo de evolución me va a ir descartando algunas como diabetes, por ejemplo, CIDP o la polineuropatía desminimizante crónica, los va a ir retirando. La exposición o no a algún agente tóxico como mercurio, plomo, arsénico, que estamos viendo, por ejemplo, acá en algunas partes de nuestra población por morro, por el agua que está teniendo contaminada, puede también, pero está el antecedente de la exposición. Deficiencias carenciales como de vitamina B12 también me pueden dar enfermedades de motoneurona, ELA, pero en ELA hay que tener en cuenta la evolución un poco más crónica y aparte la asociación con algunos signos también de primera motoneurona, por eso lo aleja el diagnóstico. El VIH, ya les dije, dentro de las infecciosas, VIH no me afecta solo el sistema nervioso central, sino también periférico, pudiéndome dar también una polineuropatía periférica. Una enfermedad cerebrovascular, pues ya les dije, la particularidad que tiene es que es asimétrica, eso lo aleja, una afectación por botulismo, tengo que tener ahí el antecedente de la exposición a la enfermedad, lo cual la aleja. La enfermedad del año de la garrapata también tiende a producirme un cuadro de debilidad, cuadros de miositis me produce debilidad, pero sin alteración de reflejos. Miastenia, un cuadro progresivo, vimos que la variante de tosis puede confundirse con miastenia, pero, ahí viene el pero, miastenia no tiene arreflexia. La parálisis periódica o fluctuante, esta es en cuadros de hipertiroidismo, tenerlo en cuenta. Hemos tenido algunos pacientes que han llegado al hospital y bueno, algunos colegas lo trataron como si fuera un Guillain-Barré y la verdad que no fue ello. Tuve la oportunidad también de ver un paciente cuya historia apurado en el tiempo de COVID, le dieron mi número de teléfono, el doctor te puede hacer la electromiografía, él lo tiene en su parte de la clínica porque en el hospital se dejó de hacer. Me buscó y lo vi, pues como mi consultor en ese tiempo no teníamos ascensor en la clínica, lo vi que pasó subiendo y él desesperado me había llamado el día anterior, yo le había dicho que no podía atenderlo porque estaba atendiendo hospitalización. La cosa es que llegó y le digo, ¿tú eres el paciente? Me dice, sí, doctor. ¿Y dónde está tu desesperación? Tú dijiste que no podías venir, he visto que venías subiendo las escaleras tú solo porque tenías solo. No, doctor, pero me siento todavía débil y ahí estuve peor. O sea, así no evoluciona el Guillain-Barré. Ya decía que el efecto iba a mejorar en el esfuerzo de las semanas, pero este pata había estado el día anterior, yo no se podía mover, y además, doctor, el año pasado tuve el mismo y me atendieron, no me atendieron en el hospital regional. ¿Te vio alguno de los neurólogos? No. Entonces, no ha sido. Doctor, que me pusieron inmunoglobulina y al día siguiente ya estaba ayudando conmigo hasta cargar a las pacientes. No es la evolución que un paciente afectado por el Guillain-Barré tenga, casi le pongan inmunoglobulina. No es la evolución. Entonces me pongo a evaluar al paciente y le encuentro con taquicardia. Me pongo a contabilizar porque a la hora yo sí en la vida habitual son dos pacientes, la presión y escucharle su corazón. Este paciente estaba con una taquicardia. Me tomé la molestia de controlar el estado por 115. Entonces ya había tenido la oportunidad de la vez de leer porque no había visto y justo le pedí hacerse el examen, amigo. Doctor, pero necesito que me ponga la inmunoglobulina y la masa anterior. Digo, mira, lo que parece que tienes es si esto sale normal, yo te envío para que te... Le hice la electromiografía, salió normal. No era Guillain-Barré, pero yo no le estaba haciendo gastar en la electromiografía y él quería llegar a la electromiografía. Son de esos casos normales que si no le haces, el paciente no va a estar tranquilo. Lo que yo sí le pedí por mi cuenta fue los ácidos monotiroides. Y al día siguiente, en la tarde, la mencioné en la mañana y en la tarde ya estaba con los resultados.
Él estaba con hipertiroidismo, pero que tenía era la parálisis facial periódica. Entonces, tener en cuenta esos datos. Gestión de la medicina ya lo hemos hablado, pero para una lesión, de haber habido un tema traumático o aquellos traumatismos o factores sin traumatismo que hay en algunos temas como cáncer, en el cual el hueso o la vértebra se rompe y tiende a comprimir médula, pero hay una clínica más diferente. Me va a dar debilidad, pero en la parálisis de Bell, generalmente Bell afecta a un lado, ¿no? Los dos. En la parálisis o en la diparálisis facial hay los dos lados de la cara están paralizados y aparte ella reflexa. Sarcoidosis, hipocalemia, ya les comenté que la hipocalemia me puede dar poliomielitis y consumo de drogas. La evolución y pronóstico evoluciona en tres fases, denominada de progresión, estabilización y regresión. Se completa al cabo de los 3 a 6 meses. El 80% de los pacientes se recupera completamente o con un discreto déficit. Del 10 al 15% quedarán con alguna secuela permanente, algunos completamente postrados en cama y un 5% va a morir a pesar de que se haga lo que se haga. Las causas de muerte incluyen distrés respiratorio, neumonía nosocomial, broncoaspiración, paro cardíaco inexplicable y tromboembolismo pulmonar, por lo mismo que el paciente está postrado. Los factores asociados con mal pronóstico, una persona adulta es un factor asociado con mal pronóstico. Progresión rápida de la enfermedad, aquella que va galopando, produciéndome un déficit al cabo de las 24, 48, 72 horas, ya me debe de prender las alertas. Ayer tenía el adormecimiento, hoy no puede caminar, en la tarde ya estaba con debilidad en los brazos, no, muy rápido avanza. Eso no me da buena espina. Enfermedad cardiorrespiratoria preexistente, claro, porque acá como el paciente comienza a paralizarse la musculatura que es activada por los nervios periféricos, incluso los músculos accesorios de la respiración van a estar afectados. Por eso es que el paciente pasa a una unidad de cuidados intensivos para cuando tenga un tema de disnea, pueda ser intubado incluso. Y lo otro es un tratamiento tardío. ¿En qué consiste el tratamiento? El plan terapéutico, en correspondencia con el estado de gravedad del enfermo, va a depender de qué medidas aplicar. Entonces, reposo en el lecho, acorde con la forma clínica y evitando adoptar posiciones viciosas. Fisioterapia respiratoria para evitar las atelectasias y las neumonías. Cateterización venosa profunda con asexia y antisexia requeridas. Control estricto de los signos vitales, monitorización cardiovascular permanente, uso de heparina, recuerden que es una persona postrada, puede hacer cardioembolismo, fisioterapia general para evitar contracturas corporales, sondeo vesical si fuera necesario, aunque no es lo común que pueda haber en un paciente con Guillain-Barré. Apoyo emocional y psicológico continuo tanto al paciente como a las familiares. Recuerden, es un paciente que no le afecta las funciones mentales superiores, siente, es como que al paciente lo picara un zancudo, él va a sentir la picazón y no podrá rascarse, estando consciente. Es una desesperación tremenda. Entonces, el tratamiento se basa en dos grandes pilares. Uno que puede ser la plasmaféresis y otra que puede ser la inmunoglobulina. Hay un estudio europeo que trató de demostrar cuál de los dos es mejor o si usando los dos el pronóstico va a ser mejor. Pues ese estudio demostró que si le doy por separado, si lo doy junto, el efecto es igual. Ahí ya entra a tallar las posibilidades de riesgo que pueda tener cualquiera de ellas. Por ejemplo, la plasmaféresis consiste en el intercambio de 50 mililitros de plasma, se va sacando por kilogramo y se lo va cambiando por albúmina fresca. Esto se va haciendo en días alternos y lo que se va a hacer a través de la plasmaféresis es limpiar los anticuerpos que están circulando. Entonces mejora la evolución de la enfermedad, así como acorta el tiempo en ventilación mecánica. Pero ¿qué problemas podemos tener? Recordemos que estamos sacando volumen de la circulación del paciente. Vamos a tener hipovolemia o hipervolemia si le pongo de más. Puedo tener trombosis o hemorragias también.
Problemas endocrinológicos, infecciosos, recuerden que vamos a estar dentro, e hipersensibilidad a la albúmina si es que fuera el caso. Y el otro problema va a ser el manejo con drogas, porque, como digo, vamos a estar sacando plasma, vamos a limpiar parte del medicamento. Si yo soy un paciente usuario, por ejemplo, se me ocurre de fenitoína por epilepsia, al hacerme la plasmaféresis me pueden limpiar la fenitoína circulando y por consiguiente puedo convulsionar. O otro ejemplo, soy paciente hipertenso, puedo hacer cuadros de hipertensión porque al retiro del plasma me van a limpiar parte de lo que es la medicina que está circulando. Lo otro y lo que hacemos acá, aunque acá también tenemos para hacer plasmaféresis, pero más lo que hacemos es el uso de inmunoglobulinas. El uso de inmunoglobulinas se da a dosis de 2 gramos, 2 gramos en 5 días, lo que significaría más o menos por kilogramo en 5 días, lo que significaría más o menos 0.4 miligramos por kilogramo de peso en 5 días. Eso ya se da en día. Si son los 5 días, 0.4 por 5, ahí están los 2 gramos. Entonces, también se demostró efectividad tanto como en la plasmaféresis, se aconseja al menos 5 dosis de 400 o 0.4 miligramos por kilogramo. A las primeras 4 semanas, las recaídas son, o 4 gramos, y las recaídas son más frecuentes que con la plasmaféresis, pero es tan efectiva como ella. ¿Qué problemas podemos tener? Tromboflebitis superficial, infección, reacción anafiláctica, toxicidad renal, rash cutáneo y otras como hipotensión, meningitis aséptica, hemólisis, trombosis, necrosis miocárdica, necrosis de retina e infarto cerebral. Es raro, pero hay la necesidad de poner al tanto que sí puede suceder con el uso de este medicamento. Entonces, el uso de esteroides no ha demostrado beneficios, se ha usado tanto por vía parenteral como intratecal, sin mayor efecto, salvo en aquella, como les manifesté, de la parálisis bifacial. Ya, es la única que puede responder a corticoides, como prednisona, por ejemplo. En pacientes jóvenes de 50 años presentaron una gran cantidad de complicaciones cuando se usó el corticoide por los aumentos de la presión, aumentos de la glicemia y algunos trastornos de la mucosa gástrica como temas con gastritis. Entonces, características en general para todas las neuropatías periféricas pueden ser distales, puede ser en todo el cuerpo, muy diferente a la que corresponde a las neuropatías de nivel central, que cogen segmentos de cuerpo, en mi cuerpo, o no. Y lo otro, acuérdense, el tema en la parte motora. Debilidad también lo tengo en una enfermedad del nervio central, pero lo que lo caracteriza a una neuropatía periférica es la afectación de reflejos. Hay una disminución de reflejos o una reflexia. Aparte de lo que también podemos ver en nervios periféricos como fasciculaciones o una hipotrofia ya en enfermedades más de curso crónico. En Guillain-Barré no vamos a ver esta hipotrofia porque es agudo, la hipotrofia se va viendo en el tiempo cuando el músculo se deja de usar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, como no hay preguntas, se han estado muy atentos, me imagino los 15 valientes que estamos, entonces los dejo en paz, ¿ya? Que terminen de pasar bien su domingo, estamos coordinando con el delegado para ver cuándo tenemos la próxima clase virtual y así no atrasarnos. Estudien endocrinología, no tienen pretexto para salir jalados. Muy buenas noches, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias.